Hay un cadáver en medio de las escaleras frente a mí. Este cadáver se confunde con el ambiente, convirtiéndose en uno con el apacible paisaje matutino de todos los días. Después de un rato, lo noté. El pecho del cadáver se mueve débilmente de arriba hacia abajo. No es un cadáver, está vivo. Miro al joven, va todo de negro. Una capa negra de cuello alto, un traje de 3 piezas, una corbata negra. Lo que no es negro es su camisa abotonada y las vendas alrededor de su cabeza. Esta es de un color moteado de blanco y rojo. Me pregunto, ¿qué debo hacer con este casi cadáver frente a mis ojos? Su existencia es un gran problema, y nada bueno saldrá de involucrarse con él. Sin embargo, primero me acerco al chico y lo levanto por los costados. Lo acuesto en la cama montada en la pared. Compruebo sus heridas. Hay muchas heridas profundas y la hemorragia no es habitual. Pero si recibe el tratamiento adecuado inmediatamente, no es que se vaya a morir. Saco la caja de mi botiquín del fondo del armario y le aplico algunos tratamientos sencillos de primeros auxilios. Le coloco una toalla bajo la parte superior del cuerpo. Le corto la ropa con unas tijeras para dejar al descubierto las heridas y compruebo si queda alguna bala dentro. Para detener el flujo de sangre, aplico presión en los siguientes puntos: debajo de las axilas, la parte inferior de los codos, los tobillos, la parte posterior de las rodillas. Los ato firmemente con un paño limpio. Luego pongo torniquetes desinfectados en las heridas para detener la hemorragia. Su respiración se ha estabilizado. Su sistema respiratorio y sus huesos parecen estar intactos, pero no parece despertarse. Ya está bien, solo hay que echarlo. Probablemente es lo suficientemente joven como para pasar por un niño. Es un fajo de billetes sin usar, pero la correa de papel, la prueba de que son nuevos, está ahí. No hay nombre del banco impreso en la correa, no hay ningún tipo de impresión, y los billetes están perfectamente alineados por números de serie en orden ascendente. La única manera de poder llevar un fajo de billetes en ese estado es robarlo del Banco de la Reserva. La forma más probable es atacar un coche de transportes de fondos. Si denuncio el incidente de inmediato, tal vez pueda alegar alguna circunstancia atenuante ante las autoridades. No hay tiempo que perder. Baja el teléfono. ¿Y si no lo hago? Te mataré. ¿Cómo? Tienes agujeros por todo el cuerpo. No puedes mover nada. Te estás muriendo por todas partes. Ni siquiera tienes un arma. Para matarme en ese estado, haría falta 200 de ustedes. No necesito tanto. Soy Port Mafia. Port Mafia. Entonces, no tengo más remedio que obedecer. Muy bien. Cuando el adversario es la Port Mafia, sinónimo de oscuridad y violencia, aunque denuncie esto y consiga escapar hoy, no se sabe qué vendrá después. Si no se me permite llamar a la policía, ¿qué pasa con los médicos? Lo que he hecho son solo los primeros auxilios de emergencia, en el mejor de los casos. Si no te revisa un médico adecuado, morirás pronto. No hay de qué preocuparse. Esto no es gran cosa. Estoy acostumbrado a las lesiones. ¿Así? Entonces te obedeceré. En cualquier caso, no hay manera de que un cartero normal como yo pueda ir contra los demonios de la Port Mafia. Qué bueno que seas obediente. Ok, ahora...
No puedo saber de dónde procede la hemorragia en esta situación. Podría ser solo un corte dentro de la boca o podría ser una lesión interna. No lo sé. Ve al hospital. Consigue atención médica. De lo contrario, realmente vas a morir. Bien, solo déjame morir así. Solo mira al techo. Sin emociones, sin intenciones, solo una expresión plana. Como quien dice su edad. No puedo creer lo que ven mis ojos. Ni siquiera me parece que haya un humano allí. Bien, entonces, si quieres morir, muérete. Es tu propia vida. No te lo voy a impedir, pero tendré problemas si mueres aquí. Nadie podrá testificar que no fui yo quien te causó las heridas. Podrían arrestarme. ¿Ser arrestado o ser asesinado por la Port Mafia? ¿Qué prefieres? Es una pregunta difícil. ¿Quieres café? ¿Cómo te has derrumbado delante de mi casa? ¿De qué diablos son esos billetes que tienes en la mano? ¿Eh? Ya no puedo sentir la señal de nadie en la habitación de al lado. Ni siquiera oigo su respiración. Tampoco hay rastro de muerte a la deriva. No quieres que me muera en esta casa, ¿verdad? Entonces, si me voy, ya no estarás involucrado. No hace falta que me ayudes. No hace falta que te plantees nada. Solo quédate ahí y observa. ¿Tanto quieres morir? Por supuesto que sí. Me uní a la Port Mafia, pero no había nada allí. Lo único que quiero ahora es la muerte. Solo hay una cosa que hacer. Es inútil detenerme. Nadie puede ir en contra de la Port Mafia. Y nadie en la Port Mafia puede ir contra mí. En otras palabras, nadie puede... ¡Ah! ¡Me duele! ¡Mis heridas se están abriendo! ¿Qué demonios estás haciendo, imbécil? ¿Quieres que te maten? No quiero que me maten, pero tampoco quiero dejarte morir. Si sales en este estado, definitivamente morirás. Inventa una historia de muerte sin mí cuando te mejores. ¡Ay, basta ya! ¡Odio el dolor! ¿Entonces te vas a rendir? ¡No! Trato de idear una forma de lidiar con él y me sale una. Vamos a atarlo a la cama. Lo pongo en la cama y abro el bulto. Traigo una toalla grande y la envuelvo alrededor de sus brazos. Tomo el cordón decorativo de la puerta para atar sus piernas y ato los extremos a los accesorios metálicos de la cama. Levanto las almohadas, cambio la manta por una nueva y abro la ventana para que entre aire fresco. Por el momento, hasta que tus heridas se hayan curado, haré que te quedes así. ¿Quieres algo? Me pica la nariz. Pobrecito. ¡Déjame salir, idiota! ¿Por qué estás haciendo esto? Y así comienza la extraña y corta vida conjunta de Dazai y yo, juntos. Dazai es una persona extraña en todos los sentidos posibles. Sus ojos me recuerdan a un gato negro quemado. Su complexión me recuerda a un gato negro quemado. Su presencia me recuerda a un gato negro quemado. Tiene un tono que se hunde en el abismo del espíritu y unos ojos profundos y oscuros que parecen tener la convicción de que el sol no volverá a salir. Es un hombre de pocas palabras y su voz tiene el sonido de la ruptura que rechaza el entendimiento mutuo desde el principio. Nadie podría entenderle. Nadie lo hará jamás. Y él mismo lo sabe muy bien, ese tipo de voz. Parece cierto que quiere morir. Parece que todas las normas de valor de la vida reflejadas en sus ojos son tan inútiles y feas como la chatarra. Por eso quiere salir a la calle. No obstante, se va alejando de la muerte porque yo le impido escapar. Y es entonces cuando Dazai decide quejarse de mi existencia hasta el final. Tiene muchas quejas sobre las comidas, el sueño y otros pasatiempos.
una tras otra. Encontrará fallos, me criticará y me acribillará de la forma más despectiva posible. Para desanimarme, para deprimirme por completo, hasta que me harte de él y lo eche de mi puerta como si ya no me importara. Esa será su victoria. Sin embargo, estoy bien. No me importa lo que diga. ¡Deja de forzarlo en mi boca! ¡Está caliente! ¡Está caliente! Estoy comiendo. ¡No traigas otro! ¡Ah! Espera, no puedo moverme. ¡Ah! ¡Está en mi ojo! ¡Duele! ¡Está caliente! ¡Duele! Vamos, el baño se limita 2 veces al día. Haz algo al respecto, ¿no? Incluso los prisioneros de Port Mafia tienen un poco más de libertad. Oye, te dije que lidiaras con el aburrimiento. ¿Pero leerme libros? No es algo que se haga con alguien de esta edad, ¿sabes? Y es todo el mismo libro. No tiene las últimas páginas. Así que ni siquiera sé el final. ¿Esto es una tortura? ¿Un nuevo tipo de tortura? Lo ignoro y continúo con mi cuidado. Después de unos días, los ojos del joven están muertos y agotados. Habla con voz débil. No puedo llegar a él. Este tipo es un cabeza hueca por naturaleza. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero después de eso, Dasai se vuelve más obediente a lo que le digo. En lugar de quejarse del cuidado, empieza a hacer peticiones muy específicas sobre la comida, especialmente los ingredientes. Su primera petición es un sashimi de órganos de pez globo. Es un ingrediente poco común. Voy a la pescadería a buscarlo, pero el dueño me dice, ¿eres tonto o qué? Así que desisto. Lo siguiente es la manita virosa a la parrilla. Es un tipo de seta, la blanca y hermosa que he oído. Esta vez también camino por la montaña para buscar, pero no encuentro ninguna. Qué pena. Cuando acabo sirviéndole el plato salteado hecho con las verduras silvestres que encontré por casualidad, Dasai me mira con ojos rencorosos como si fuera a matarme, mientras dice, Está delicioso. el último plato es la ensalada de brotes de papa. Dasai se alegra extrañamente de comerlo, pero más tarde esa noche lo vomitó mientras se retorcía de dolor. Es que no tuve suficiente. Para querer comer algo que le haga vomitar así, debe gustarle mucho. Es un momento en el que el trabajo duro ha dado sus frutos. Bueno chicos, hasta aquí el corto. Para aquellos que no me conozcan, me llamo Gabriela Negrón. Yo empecé a trabajar en este corto en enero de este año, así que llevamos un año en producción del mismo. En este apartado, chicos, quiero decirles algo muy importante porque ustedes me han dicho que tengo que sincerarme con respecto a este proyecto y lo he pensado demasiado. Es más, hasta me está costando hacer esta parte del video, pero tengo que decírselos. Y es que nos falta presupuesto. ¿Ok? Nos falta presupuesto para poder terminar todo el corto al 100%. Lo más caro de este corto son los actores, porque estoy contratando actores profesionales de voz para interpretar a los personajes como han podido escuchar y por ende he hecho una cotización de lo que faltaría hacer y en total sería $500. Ese va a ser el objetivo de donaciones, chicos, por lo que si ustedes desean apoyar, lo pueden hacer mediante super gracias, dejando abajo en los comentarios, ahí tienen un botón para dejar la cantidad que quieran apoyar. Y por otro lado les estaré dejando una cuenta de PayPal que es de uno de mis padres, pero lo ideal sería donar por ahí, puesto que YouTube cobra una parte de las donaciones que uno recibe. Esto al final no es obligatorio, chicos, es algo que les estoy comentando porque la verdad es que a estas alturas en mi país, para aquellos que no lo sepan, soy peruana. La situación en mi país está terrible, no se puede conseguir trabajo, por ende es muy difícil conseguir dinero y prácticamente todo lo que he ahorrado para trabajar en el proyecto se me va a acabar. Realmente no puedo más, es difícil conseguir trabajo acá en Perú, es una tontería realmente. Literal, si tú vas a trabajar existe la posibilidad de que alguien te extorsione y te amenace, te quite la vida y pues... No, es horrible, chicos. Entonces, de verdad, no me queda otra más que sincerarme al respecto y realmente les pido su apoyo si es que se pueden permitir, aunque sea $10, realmente ayuda bastante. Bueno, otra de las razones
es porque el próximo año voy a irme a estudiar a Japón. Para aquellos que no lo sepan, en abril estaría empezando mis estudios allá en Japón y precisamente es por la situación de mi país. Como no hay oportunidades laborales acá, mis padres me están ayudando para ir a estudiar a Japón y conseguir trabajo allá y pues básicamente hacer mi vida. Y por esa razón no quiero pedirles más dinero para este proyecto porque es un proyecto enteramente de YouTube mío. Y nunca he pedido realmente donaciones ni nada, ni ningún video ni nada, pero a estas alturas es necesario porque la situación es desesperada para mí, sinceramente. Como voy a irme a Japón en abril, yo estaba pensando trabajar lo más que pueda en el corto durante enero y febrero del próximo año, porque básicamente van a ser vacaciones, mis últimos meses acá en Perú, y no me gustaría desperdiciarlos para recién ir a Japón y buscar trabajo y pues ahorrar y demás. A ver, el proyecto no se va a detener nunca, nunca lo voy a cancelar, sí lo voy a terminar, pero me gustaría hacerlo lo más pronto posible si es que existe la posibilidad. Porque a ver, digamos que no se llega al objetivo de donaciones y no se puede terminar el corto antes de que yo viaje. En ese caso, la producción se retrasaría demasiado, chicos, porque una vez llegue a Japón mi enfoque principal va a ser el estudio. O sea, eso es lo que voy a ir a hacer. Luego conseguiré un arubaito, un trabajo medio tiempo, y YouTube lógicamente también se convertiría en un trabajo medio tiempo, ¿no? No podré estar subiendo videos constantemente como antes lo hacía. Todas esas cosas juntas harán que la producción del corto se retrase demasiado, más de lo que ya está. Entonces yo pienso que la mejor forma de poder avanzar todo es logrando este objetivo, porque solo sería cuestión de mandar a hacer las voces a los actores y ya estaría, porque el arte yo ya lo he comentado con los artistas en cuestión y la verdad de que se puede en enero o febrero completar, se puede, pero el problema son las voces, que es lo más caro, como ya he dicho. Otra idea que yo tenía, chicos, era sacar el corto cuando Gakuen, el juego, se estrene, más o menos por esas mismas fechas, porque ustedes saben que cada vez que algo de Bungo Stray Dogs se estrena, en la animación más que nada, eso se viraliza y todo el mundo se pone a buscar la serie por eso. Entonces yo pensaba que para no gastar dinero en promoción y básicamente para que el corto se promocione solo, lo ideal sería sacarlo durante las mismas fechas que el juego, porque de esa forma yo obviamente voy a hacer videos del juego, voy a hacer gameplays, etcétera. Y pues si la gente me conoce por esos videos, a lo mejor mi corto les salen recomendados también, ¿no? Eso es mi idea, pero todavía no tenemos fecha de estreno del juego, así que técnicamente les estoy dejando todo a ustedes por el momento porque nunca lo he hecho antes, no sé si va a funcionar o si no. Realmente si no funciona no pasa nada porque igual la producción va a seguir. Ojalá que se consiga, chicos, en todo caso se contactan conmigo porque tengo mi server de Discord, les voy a dejar también el server de Discord por si tienen dudas al respecto de qué manera pueden apoyar. Creo que va a ser mi último video largo del año. Me ha costado mucho grabar este video, ya voy como varios intentos y no me sale esto de pedir donaciones, pero es que ya no se puede más. Es una situación realmente desesperada para mí. Acá un mes de publicado este video, vamos a ver si lo conseguimos o no. No importa, no es obligatorio, chicos, como les digo, pero sería lo ideal para mi situación, me dejo entender. Pero de lo contrario, pues la producción será lenta, ¿ok? Así que eso. Feliz Navidad a todos, feliz año nuevo, felices fiestas, gracias por apoyar este proyecto hasta ahora. Así que eso, nos vemos el próximo año con otro video largo. Bye bye.